Juan. Hola Berta, buenas tardes. Bueno, ahí estamos ya en espera de que entre. Ya sabe usted que siempre dicen que la tecnología no tiene palabra, pero bueno, lo que sucede a veces es que uno es el que no sabe muy bien cómo mover estas cosas, pero en eso estamos. Es cuestión nada más de ubicar el audio. Esta entrevista la estamos haciendo por Zoom. Berta, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted y a su auditorio. Gracias, Berta. Gracias por tomarnos la llamada. Y Al bueno, el contrario. propósito, además de saludarla, pues es saber qué opina de todo pues esta polémica que se ha desatado respecto a la propuesta del presidente del Comité Nacional de Morena, Ramírez Cuéllar, en relación con que el INEGI pueda entrar a verificar y a comprobar los estados financieros y patrimoniales de los mexicanos. ¿Cuál es su postura, Berta Luján? Bueno, mire, yo celebro que se haya armado la polémica, la discusión, porque pues se trata de temas relevantes que tienen que ver no solamente con la situación actual causada por el coronavirus, sino en general esto que se está diciendo que hay que revisar el modelo, este modelo que durante décadas se ha impuesto a nivel mundial, que tiene que ver con un tipo de sistema eh, económico que es concentrador de la riqueza y que por otro lado pues ha sumido en crisis muy graves de pobreza, de desigualdad en cada uno de los países, incluyendo México. Entonces, lo que trata el documento, que es una propuesta del presidente de Morena, así lo entiendo, no es un documento consensado al interior de Morena, ninguna de sus instancias, es una propuesta que hace para lograr un acuerdo nacional. O sea, ese es el objetivo del comunicado. Se habla de iniciar un diálogo sobre el tema del bienestar social y de la lucha contra la desigualdad. Entonces me parece que este es el tema central. O sea, el tema central es qué proponemos frente a este modelo de desigualdad, de injusticia, etcétera, desde México, incluyendo al sector gobierno, al sector social y al sector privado. Entonces se está llamando a este diálogo nacional. Me Claro. parece que esa es una buena iniciativa y el que haya resultado, pues esta cantidad, ¿no?, de opiniones sobre el asunto, pues quiere decir que son temas de fondo, ¿verdad?, que son temas que calan y que hay que abordar. Claro. Hay distintas propuestas que él hace en el documento. Una de ellas es lo del papel del INEGI, que tal vez sea como lo más cuestionable en cuanto a la manera como se está planteando. Si uno lo ve un poquito desde lejos, dice, bueno, lo que está planteando es que el INEGI puede desarrollar una metodología para poder medir la desigualdad, y la desigualdad pues es el producto de la riqueza de pocos y la pobreza de muchos. Ujú. Eso es lo que está planteando. Si Sí. para esto, si para lograr medir estos síntomas o estas características de un sistema económico se necesita que intervenga o no el INEGI, pues me parece que eso es un tanto secundario. Lo que me parece importante es decir, nos serviría que estos factores se midieran y de qué manera se pueden medir. Claro. Berta, Obviamente, nada sí, más termino, sí, sí, termino sí, con sí, esto, adelante. Julio, Sí. decir, creo que hoy el punto lo puso el presidente de la República en la mañanera, cuando plantea, hay información privada, particular, de los particulares que debe seguir estando en ese nivel. Y yo creo que finalmente no se contradice una cosa con la otra. O sea, todavía no se desarrolla la metodología para llevarlo a cabo, y esto que forma parte del comunicado, que si los puntos tercero o cuarto,
pues yo creo que hablan ya de un consejo fiscal y otro tipo de cosas. Yo creo que son de los puntos importantes que podríamos estar discutiendo hoy. Sí, sí, Berta. Le pregunto concretamente, ¿está usted de acuerdo o no con la propuesta específica de Ramírez Cuéllar sobre el INEGI y entrar a revisar y a conocer el patrimonio y lo inmobiliario de los ciudadanos? Bueno, mi respuesta entonces sería, no puedo decir un sí o un no hasta en tanto no esté desarrollada la propuesta. O sea, necesita carnita, necesita discusión, necesita reflexión, en fin, ¿no? Y para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo estaría de acuerdo con esta cuestión que tiene que ver con la privacidad de la información de cada una de las personas, pues porque eso tiene que ver con el respeto a un derecho humano fundamental, pues que es el de la privacidad, el que uno pueda tener vida privada, ¿no? Como puede tener también una vida pública. Claro. Berta, ayer entrevisté a Alfonso Ramírez Cuéllar y él decía que 140,000 personas en México tienen el 50% de la riqueza nacional y que muchos empresarios tienen planeación fiscal tan agresiva que terminan pagando entre un 3 y un 11% de lo que deberían pagar de impuestos contra el 30 o el 34% que pagamos la generalidad de los mexicanos. ¿No le parece que mantener este esquema así, sin conocer la riqueza extrema y poder abundar fiscalmente en ella, no se podrá avanzar para que el gobierno actual tenga recursos para desplegar sus proyectos? Sí, yo creo que se puede avanzar en esa línea, pero entiendo que también el Estado mexicano está tratando de privilegiar, sobre todo en este momento de crisis, con la inversión tanto extranjera como nacional, y que en este sentido pues se trata sobre todo de tiempo. Yo creo que si el objetivo central de la política del gobierno actual, de esto que hemos mencionado como cuarta transformación, es el lograr un estado de bienestar en donde participemos todos los mexicanos, las y los mexicanos, pues tenemos que ver de dónde vienen los recursos, y que ahorita el gobierno federal está apostando a la lucha anticorrupción, a una mejor administración de los recursos, a una mayor recaudación por distintas vías, y que esto pues puede tener, vamos a decir que un hasta aquí. Si nosotros vamos a necesitar más recursos sin endeudar al país, como lo plantea también el gobierno, pues, y los recursos en ese momento no alcanzan, pues tenemos que pensar en otras opciones. Y siempre la cuestión, ¿no?, de la recaudación pues es algo realmente importante. Me parece que también esta insistencia en lograr una mayor recaudación por la vía del evitar el no pago o las condonaciones fiscales, los privilegios fiscales, etcétera, me parece que ese ya es un inicio que va por ese camino, ¿verdad? ¿Para qué ahorita te voy a decir págame más si ni siquiera estás pagando lo que debes pagar ahorita? ¿Por qué? Pues porque hay un régimen, no solamente en lo fiscal, un régimen jurídico que está permitiendo que eso se siga dando a pesar de los cambios que ya tenemos. Entonces, esta insistencia me parece importante. Y lo otro, el poder recaudar más por la vía de esta escala impositiva, en donde más pagan los que más tienen de manera real, pues me parece que es un objetivo y una estrategia viable, totalmente viable. Sí, Berta, entonces no hay que dar por muerto políticamente el planteamiento de Ramírez Cuéllar en general, ni particularmente lo relacionado con el INEGI. No, yo digo que hay que discutirlo, que lo tomemos como una propuesta, repito, que no solamente está planteada para el gobierno, incluso al interior de Morena, sino que es una propuesta para lograr un diálogo y un acuerdo nacional sobre lo que este país necesita
para construir un estado de bienestar, que finalmente pues es el objetivo de la 4T y del actual gobierno federal. Opiné en lo personal, Berta, que esta a mí me parece, la primera propuesta lógica y congruente de Morena como partido de izquierda relacionado con la necesaria progresividad fiscal. Creo yo que un partido como Morena está obligado justamente a plantear esto en congruencia con su origen y con su programa político. ¿Podría ser un tema de campaña electoral para las elecciones intermedias y la renovación de la Cámara de Diputados Federal este tema de la riqueza extrema y la progresividad fiscal? Pues yo creo que tendría que ser, ¿verdad? Porque por un lado tenemos ahí el problema grave, profundo de la desigualdad, de poner en duda al sistema económico que permitió esa desigualdad, incluso el decrecimiento económico. Y por el otro lado, la progresividad fiscal puede ser una posibilidad de solución para lograr más recursos para este estado de bienestar. Que finalmente lo que el estado de bienestar busca pues es el atender a los derechos básicos de la humanidad, que ya se habla mucho de esto, de los derechos universales, derechos de todas las personas a una vida digna a través del derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y en general al bienestar. Entonces, esto que es ya un proyecto mundial de hacia dónde caminar, creo que tiene que aterrizarse en el caso de México en sus condiciones reales, actuales, y ver las posibilidades que tenemos para conseguir los recursos para lograrlo. Y ahí una de las posibilidades pues es esta propuesta en materia fiscal. Muy bien, Berta Luján, pues muchas gracias por esta posibilidad de contar con sus puntos de vista. Y al contrario. Ya nada más le comento, Berta, Ándele. Sin dinero, sin el suficiente dinero, ¿qué puede ser del gobierno del presidente López Obrador y sus proyectos? Bueno, pues pueden no llegar a los objetivos finales, ¿verdad? Quedarse con una parte nada más del encargo y sin embargo yo diría, confiemos en que vamos por buen camino. Esta política de austeridad, por ejemplo, que él planteó, que es muy interesante porque es la racionalidad en el uso de los recursos públicos, esto de acabar con la Guardia Nacional y con los privilegios del Ejecutivo Federal. Bueno, simplemente estaba leyendo yo el día de ayer el documento de Andrés Manuel, en donde dice, el gobierno de Peña Nieto ya terminó, en el 18 gastó 3,600 millones de pesos, solamente el Ejecutivo Federal. Nosotros el año pasado, 19, 800 millones. Bueno, por ahí también vienen los recursos. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Adiós, adiós. Adiós, adiós.